¿Por qué, después de más de 2 siglos, el nombre de Karl Marx sigue generando tanta controversia? Algunos lo ven como el mayor crítico del capitalismo y un visionario que anticipó las desigualdades del mundo moderno. Otros lo consideran un pensador peligroso, cuyas ideas han inspirado regímenes totalitarios y crisis económicas. Pero, ¿qué fue realmente lo que dijo Marx? ¿Cómo surgieron sus teorías y por qué aún hoy se habla tanto de ellas? Acompáñennos en este recorrido por la historia de Karl Marx, conocido como el padre del socialismo. Un pensador que cambió la forma en que entendemos la economía, la política y la sociedad. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Con estas palabras, Karl Marx y Friedrich Engels abrieron en 1848 después de Cristo uno de los textos más influyentes en la historia política, el Manifiesto Comunista. Sin embargo, casi 2 siglos después, el fantasma del comunismo sigue generando debates acalorados. Políticos, periodistas e intelectuales continúan discutiendo a Marx, muchas veces asociando su nombre con amenazas a la libertad y la estabilidad social. El término marxismo se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Por un lado, hay quienes lo ven como una herramienta fundamental para entender y superar las desigualdades del capitalismo. Por otro lado, están aquellos que consideran sus ideas un peligro inminente, asociándolas con regímenes autoritarios y la pérdida de libertades individuales. En Estados Unidos, por ejemplo, se han presentado propuestas de ley que buscan obligar a las escuelas a enseñar contenidos explícitamente anticomunistas. Mientras tanto, los discursos incendiarios continúan denunciando el supuesto avance del marxismo en diversas esferas de la sociedad. Karl Marx nació en Treveris, una ciudad de la actual Alemania, en 1818 después de Cristo. Hijo de una familia de clase media, tuvo acceso a una educación privilegiada y estudió filosofía y derecho en universidades de renombre. Desde joven, Marx mostró interés por las grandes cuestiones sociales y económicas de su época, sumergiéndose en los escritos de pensadores como Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel sostenía que la historia avanzaba a través del conflicto entre ideas opuestas, un proceso que llamó dialéctica. Según él, cada tesis generaba su propia antítesis y el choque entre ambas producía una nueva síntesis. Esta visión influyó profundamente en Marx, pero él realizó un cambio radical. En lugar de centrarse solo en las ideas, consideraba que la verdadera fuerza que movía la historia no eran las ideologías, sino las condiciones materiales de la sociedad. Esta perspectiva se conoció como materialismo histórico. Para Marx, si queríamos entender por qué el mundo funcionaba de cierta manera, no debíamos analizar la filosofía o la religión, sino la economía. ¿Quién controla los medios de producción? ¿Quién trabaja y quién se beneficia de ese trabajo? Estas preguntas, según él, eran la clave para comprender el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. A lo largo de su vida, Marx enfrentó dificultades económicas y persecuciones políticas. Sus ideas fueron consideradas peligrosas por gobiernos y élites, lo que lo llevó al exilio en distintos países. Finalmente, se estableció en Londres, donde pasó años estudiando economía y escribiendo sus obras más importantes, como El Capital. Junto a Friedrich Engels, también redactó el Manifiesto Comunista, donde sintetizó su visión sobre la lucha de clases y la necesidad de una revolución proletaria. Para Karl Marx, el capitalismo no era solo un sistema económico, sino una estructura que generaba explotación y alienación. Veía la sociedad dividida en 2 grandes clases: la burguesía, que controlaba los medios de producción, y el proletariado, compuesto por los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Según él, esta relación era injusta e insostenible, pues beneficiaba únicamente a los dueños del capital, mientras explotaba
a quienes realmente generaban la riqueza. Una de sus principales críticas era el concepto de plusvalía, es decir, el valor adicional generado por el trabajo del obrero, pero que no le era retribuido. En otras palabras, un trabajador pasaba horas produciendo bienes, pero solo recibía una fracción mínima de lo que su esfuerzo realmente generaba en ganancias. El resto iba a manos de los dueños de las fábricas, aumentando sus fortunas mientras los obreros seguían en la pobreza. Para Marx, esta era la esencia de la explotación capitalista. Otro concepto fundamental en su crítica era el de alienación. Marx sostenía que, en el capitalismo, los trabajadores estaban separados del verdadero significado de su labor. En sociedades anteriores, las personas tenían una conexión directa con lo que producían. Un artesano, por ejemplo, creaba un objeto de principio a fin y veía el resultado de su trabajo. Sin embargo, con el avance del capitalismo y la industrialización, los trabajadores comenzaron a realizar tareas mecánicas y repetitivas, sin ninguna conexión con el producto final. Se convirtieron en meros engranajes de una enorme máquina, sin autonomía ni realización personal. Además, Marx argumentaba que el capitalismo era un sistema inherentemente inestable. Preveía que, con el tiempo, la búsqueda insaciable de ganancias llevaría a crisis económicas recurrentes. El mercado se saturaría, las empresas colapsarían, los trabajadores serían despedidos y la desigualdad aumentaría aún más. Para él, el propio funcionamiento del capitalismo contenía las semillas de su destrucción. A lo largo de la historia, ha habido intentos de aplicar principios inspirados en las ideas de Karl Marx, sin necesidad de una revolución total. Uno de los ejemplos más notables es la Mondragon Corporation, una cooperativa que ha logrado un crecimiento impresionante y que, en muchos sentidos, busca enfrentar los problemas del capitalismo señalados por Marx. La historia de Mondragon comenzó en 1956 después de Cristo, en el País Vasco, España, cuando un sacerdote llamado José María Arizmendiarrieta llegó a una comunidad empobrecida con la intención de mejorar la vida de sus habitantes. En lugar de depender de grandes empresas o del gobierno, Arizmendiarrieta impulsó la creación de una escuela técnica para que los trabajadores obtuvieran formación en ingeniería y pudieran gestionar sus propios negocios. Así, nació una serie de empresas cooperativas administradas por los propios trabajadores. Lo que distingue a Mondragón del modelo capitalista tradicional es su estructura interna. En lugar de una jerarquía en la que un pequeño grupo de dueños obtiene las ganancias, mientras los empleados reciben salarios bajos, en Mondragón todos los trabajadores son copropietarios de la empresa. Cada uno tiene derecho a voto en las decisiones estratégicas y a una parte equitativa de las ganancias. Además, la diferencia salarial entre el trabajador con menor sueldo y el directivo mejor pagado es relativamente pequeña en comparación con las empresas convencionales. Mientras que en Estados Unidos los directores ejecutivos pueden ganar cientos de veces más que sus empleados, en Mondragón la diferencia máxima permitida es de 6 veces el salario más bajo. Este modelo ha permitido que la cooperativa crezca hasta convertirse en un enorme conglomerado con más de 90 cooperativas, incluyendo supermercados, consultorías y fábricas de bicicletas. Mondragón es una prueba de que existen formas alternativas de organización económica que buscan reducir la explotación y la desigualdad. Sin embargo, este sistema no es perfecto. A pesar de su estructura cooperativa, Mondragón sigue operando dentro de un mercado capitalista global, lo que la obliga a competir con empresas tradicionales. Para mantenerse a flote, en ocasiones ha recurrido a prácticas como la subcontratación de producción en otros países, donde los trabajadores no son copropietarios y reciben salarios más bajos. Esto plantea la pregunta:
¿Puede una cooperativa realmente escapar de las dinámicas del capitalismo cuando sigue dependiendo de sus mismas reglas? Mondragón representa una alternativa, pero no la solución definitiva a los problemas que Marx criticaba. Para él, la única forma de acabar con la explotación y la alienación era transformar toda la estructura del sistema económico. Y esa transformación, según su visión, no ocurriría de manera pacífica, sino a través de la revolución del proletariado. Karl Marx no solo se dedicó a analizar las fallas del capitalismo, también propuso lo que, según él, sería su desenlace inevitable: la revolución del proletariado. Desde su perspectiva, la lucha de clases no era solo un concepto teórico, sino una realidad histórica que había impulsado cambios sociales en distintas épocas. Sin embargo, a diferencia de los conflictos del pasado, Marx creía que la próxima gran revolución no sería entre monarquías y burguesías, sino entre los trabajadores y los dueños del capital. Para Marx, el capitalismo era un sistema condenado a autodestruirse. Las crisis económicas recurrentes, la explotación constante de los trabajadores y la concentración de riqueza en manos de unos pocos provocarían un colapso inevitable. En ese momento, la clase trabajadora, cansada de las injusticias, tomaría conciencia de su poder y se uniría contra la burguesía. El primer paso en este proceso sería la organización del proletariado. A través de sindicatos y movimientos obreros, los trabajadores comenzarían a exigir mejores condiciones laborales y derechos fundamentales. Pero, según Marx, estas reformas solo serían el inicio. Eventualmente, el proletariado formaría su propio partido político y tomaría el control de los medios de producción mediante una revolución. En su visión, el resultado de esta insurrección no sería el caos, sino la creación de una sociedad sin clases. La propiedad privada de las fábricas, tierras y recursos desaparecería, y los bienes serían gestionados de manera colectiva en beneficio de todos. Este nuevo sistema eliminaría la explotación y la alienación, permitiendo que las personas trabajaran no por necesidad, sino por realización personal y bienestar social. Sin embargo, Marx nunca especificó exactamente cómo y cuándo ocurriría esta revolución. No estableció una fecha ni detalló los pasos concretos para alcanzar una sociedad comunista. Esta falta de claridad generó debates entre sus seguidores y dio origen a distintas interpretaciones del marxismo. Mientras algunos defendían la lucha armada, otros creían que la transición podía lograrse de manera gradual a través de cambios en la legislación y la política. A lo largo del siglo XX después de Cristo, diversas revoluciones intentaron aplicar las ideas de Marx en diferentes países, con resultados muy distintos a lo que él había imaginado. Pero más allá de cómo se han desarrollado estos procesos, la pregunta sigue abierta. ¿Tenía razón Marx al decir que el capitalismo inevitablemente llevaría a su propia destrucción? A lo largo del tiempo, las ideas de Karl Marx han sido objeto de intensos debates. Mientras algunos las consideran una herramienta fundamental para comprender las desigualdades económicas y sociales, otros argumentan que su visión del mundo es reduccionista e incompleta. Entre las principales críticas al marxismo hay tres puntos clave: la sobreestimación del conflicto de clases, la falta de atención a otras formas de opresión y la dificultad de aplicar sus ideas en la práctica. Uno de los mayores cuestionamientos es la idea de que toda la historia se basa en la lucha de clases. Si bien es cierto que las diferencias económicas han impulsado muchas transformaciones sociales, hay quienes sostienen que la visión marxista ignora otros factores fundamentales, como la cultura, la política y la religión. Para sus críticos, reducir todos los conflictos humanos a una cuestión económica es una simplificación excesiva de la realidad. Además,
Marx no consideró en profundidad otras formas de desigualdad como el racismo, el sexismo y la discriminación por orientación sexual. Con el tiempo, algunos teóricos han intentado complementar su visión a través del concepto de interseccionalidad, que analiza cómo las distintas formas de opresión se combinan y afectan la vida de las personas de manera diferente. Según esta perspectiva, no basta con enfocarse en la lucha de clases si no se abordan también las desigualdades de género y raza. Otro problema del marxismo es la dificultad de aplicar sus ideas sin generar nuevos conflictos. A lo largo del siglo XX después de Cristo, varios gobiernos intentaron instaurar sistemas basados en los principios marxistas, pero muchos de ellos derivaron en regímenes autoritarios. En países como la Unión Soviética y China, los intentos por eliminar la propiedad privada y centralizar la economía en manos del Estado resultaron en graves violaciones a los derechos humanos y crisis económicas. Sin embargo, algunos defienden que estos casos no reflejan fielmente las ideas de Marx, sino interpretaciones distorsionadas de su pensamiento. Según esta postura, el problema no está en la teoría marxista en sí, sino en la forma en que se ha intentado implementarla. A pesar de estas críticas, las ideas de Marx siguen siendo influyentes en la actualidad. Karl Marx dejó un impacto profundo en la historia del pensamiento económico y político. Sus ideas han sido interpretadas de diversas maneras, influyendo en movimientos sociales, gobiernos y debates hasta la actualidad. Mientras algunos consideran sus teorías una herramienta clave para entender las desigualdades del capitalismo, otros las ven como una visión incompleta o inadecuada para resolver los problemas de la sociedad. Independientemente de las posturas a favor o en contra, lo cierto es que el marxismo sigue siendo un tema de discusión en el mundo moderno. ¿Sus ideas aún tienen relevancia o son solo parte del pasado? Esa es una pregunta que cada generación debe responder por sí misma. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.